Para mí, tal vez tuve, no sé si la dicha o la desdicha de haber nacido en una familia, primero, a la que no tuvo mucha información sobre mi condición. Cuando nazco, me separan de mi mamá por una semana, sin decirle a mi mamá por qué. Y resulta que cuando me devuelven a ella, le dicen que era para hacerme algunos estudios porque los médicos no entendían, digamos, por qué yo había nacido en el cuerpo en el que yo había nacido. Pero sin haberle dado ninguna, no le dieron mayor explicación a mis padres. Ellos me llevan a la casa, afortunadamente no me hicieron una intervención quirúrgica. En aquellos años, hace casi 60 años, sencillamente te asignaban a un sexo a partir de lo que llamaríamos coloquialmente a ojo de buen cubero. Si algo se salía, era niño, si no se salía, era niña, ¿verdad? Entonces, me asignaron el sexo masculino en ese momento, porque era lo que consideraban que era lo más apropiado según la medicina. Pero mis padres entendían de que mi corporalidad no era la de un niño estándar. Entonces tuve la suerte, por eso digo que tuve la gran dicha de que mis papás, a pesar de la ignorancia que tenían sobre el tema intersex, no me endilgaron que tenía que jugar con juguetes de niño o juguetes de niña. Entonces lo que hacían era que me compraban juguetes neutros, como legos o bloques de armar, libros de pintar, rompecabezas, cosas que hicieran volar mi imaginación y que desarrollaran mi creatividad. 2 años después nace mi hermana y fue mi compañera de juegos y tampoco teníamos como un rol asignado, ¿verdad? De que si jugábamos de casita yo tenía que ser el papá y ella la mamá, no, sino que éramos hermanas desde ese momento. Entonces tuve como digamos, como esa dicha. Mi papá nunca dijo no, que porque si la bautizamos como niño tiene que jugar ese tipo de cosas o tiene que tener novia, o sea, todo lo que le dicen a los niños o a los muchachos. Y entonces eso fue una gran suerte. Eso en el seno familiar como más cercano. La familia más lejana sí no entendía, ¿verdad? Y los vecinos menos, entonces siempre era como el amanerado del barrio, el mariconcito del barrio, y siempre habían burlas, siempre había discriminación de parte del resto de la sociedad. Yo recibí mucho bullying o matonismo en la escuela y en el colegio por mi condición, al punto de los golpes en la escuela y en el colegio. Sufrí episodios muy duros como abusos sexuales y violaciones. Me echaron de la iglesia porque el pastor decía que yo era un engendro de Satanás, porque en la Biblia no existían personas como yo, solo hombres y mujeres así nacidos, que yo era una aberración, y que Dios no me quería a su lado, ¿verdad? Y entonces, cuando a vos te crían en una familia creyente, que un pastor te diga eso, es básicamente que Dios te aleja de su lado. Y recuerdo que después de este episodio, que fue eso y las violaciones, pero ese episodio fue de los más duros y yo hice un intento de suicidio después de eso, porque si ni Dios me quería, ¿quién más me iba a poder querer? Afortunadamente, después de muchos años de depresión, de muchos años de tristeza y de ir elaborando todas estas situaciones, viene la pandemia del VIH y, aunque lo crean mentira, fue para mí prácticamente una bendición. Sé que suena raro, sé que suena extraño,
porque a partir de la pandemia un amigo de mi hermana que estaba llevando un curso de voluntariado para atender a personas en fase terminal, pero en ese momento no habían tratamientos antirretrovirales, sino que la gente, hace 40 años la gente simplemente moría de SIDA. Me llega a mi casa y me invita para que vaya a un curso de voluntariado para atender a personas en fase terminal. Acepto a regañadientes, pero el conocer estas otras realidades, el ver que esta gente se aferraba a la vida, a la poca vida que les quedaba, me hizo recapacitar de que yo podía seguir viviendo a pesar de todo lo malo, de todo lo duro que podía haber sido mi vida hasta ese momento. Y me hizo desarrollar más mi propia resiliencia y trabajar por otras personas. Y a partir de ahí es que empiezo a generar, digamos, como más iniciativas para apoyar a otras personas que no tuvieron el apoyo que yo tuve en mi niñez o en mi adolescencia. En cuanto al entorno, ya les digo que con mi familia siempre lo he tenido y hasta la hora, hasta esta fecha lo sigo teniendo. Pero la sociedad es muy dura con las personas que somos diferentes, muy, muy dura. Y creo que hay que ser muy fuerte cuando te salís de lo que llamamos la norma, para seguir adelante. Afortunadamente, desde hace 20 años dirijo una organización que se dedica a eso, a dar esperanza, a dar información, a dar ese soporte que tal vez yo no tuve y que muchas personas intersex o trans no han tenido en toda su vida. Afortunadamente ese ha sido el trabajo que hacemos desde Mulavi desde hace 20 años.